buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con el desarrollo del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en la parte octava. Pero antes de comenzar, fiel a mi costumbre, con esta enseñanza, tengamos en mente estos registros de la palabra de Dios correctamente dividida. Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Timoteo. En el capítulo 4 leemos el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Más correctamente la traducción sería: perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. En la medida en que nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, eso nos hace cada vez más perfectos en cuanto concierne a la voluntad de Dios y al entendimiento de su palabra. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia, no con pereza, ni con desgano, ni con desdén. Dice: procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Ya sabemos que la traducción correcta es: divide correctamente la palabra de verdad. ¿Y por qué es tan importante dividir correctamente su palabra? Porque al no dividirla correctamente comenzamos a hacer interpretación privada, que es lo que Dios nos recomienda que no hagamos. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, dice la palabra de Dios, que ninguna profecía, nada de lo que la palabra declara, ni nada de lo que la palabra predice, es de interpretación privada. Por lo tanto, si la Biblia me dice a mí que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿qué significa? Que yo no la puedo interpretar. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios se interprete a sí misma, porque es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos interpretación privada, ¿a dónde nos lleva eso? A una nueva iglesia, a una nueva denominación, con normas, con reglamentaciones que pueden estar muy bonitas, pero muy lejanas de la voluntad de Dios. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando: ¿y cómo dividimos correctamente su palabra para tener la verdadera palabra? Bueno, en primer lugar, recomendarles que se anoten. En la descripción del video está el enlace para que tomen el seminario La Abundancia de Dios, donde van a aprender todo lo que estoy diciendo con respecto a cómo se divide correctamente la palabra de Dios. Ahora, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que preguntarnos cuando estamos delante de la palabra de Dios: ¿a quién está dirigido ese pasaje de la Escritura? ¿Está dirigido a los judíos? ¿Está dirigido a los gentiles? ¿O está dirigida a la iglesia de Dios? Otra pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿bajo qué administración fue dada ese mandato, ese mandamiento? Llamémosle hoy actualmente la consigna. ¿Bajo el paraíso original? ¿Bajo la administración patriarcal? ¿Bajo la ley? Miren, les cuento una anécdota. Hace un tiempo tuve un debate, por así decirlo, con un seguidor de YouTube que me planteó una interpretación súper privada, yo diría privadísima, donde según su visión, Adán no solo tenía que no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que él tenía que cumplir con los 10 mandamientos. Dios mío, ¿de dónde sacó eso? El único mandamiento de Dios a Adán está escrito en su palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué le dice Dios eso? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Pregunto: ¿Adán antes de pecar moría? No. ¿Por qué no moría? Porque él estaba bajo la consigna que Dios le había dado. Ahora, cuando él rompió el mandato o el mandamiento que Dios le había dado, que no coma del árbol del bien y del mal,
¿Qué ocurrió? Murió. Es tan difícil de entenderlo, de que nada de lo que está escrito después de eso fue dado a Adán. Bueno, hay personas que todavía no lo entienden. Los 10 mandamientos fueron dados miles de años después por Moisés. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Nuestra mente, influenciada por doctrinas del diablo, suele jugarnos una mala pasada al punto de no darnos cuenta de semejante error doctrinal. Por esa razón debemos estar atentos a lo que leemos y mucho más a lo que enseñamos a otros. En esta octava parte del seminario Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Él nos propone mostrar por medio de su palabra la plena identificación de Jesús con la humanidad, su origen humano y cómo esta verdad transforma nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. Jesús y nosotros, un mismo comienzo. Un Salvador como nosotros. Dios no envió un ángel. Él no creó un superhéroe. No levantó un ser intermedio entre ángeles y humanos. Envió a un hombre nacido de mujer como tú o como yo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, no es una excepción a la humanidad, sino su máxima expresión. Él es el modelo ideal, no porque haya sido más que humano, sino porque vivió como el humano que Dios siempre quiso. Punto número 2. Jesús, un hombre entre los hombres. El punto clave es que Jesús no preexistió como persona. Él fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, como lo vimos y lo explicamos en la parte séptima de este seminario. Punto A, para tener en cuenta. Él nació de mujer. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, en el capítulo 4, y comenzando a leer en el versículo 4, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta maravillosa expresión elimina toda la idea de una encarnación. Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Jesús no descendió del cielo como un ser ya existente. Comenzó su existencia como cualquier otro ser humano, hecho en todo semejante a nosotros. Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Yo creo que más claro no se puede expresar Dios en su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser un verdadero mediador, un verdadero representante de la humanidad, Él tenía que ser en todo semejante a nosotros. Porque si no, no podría ser un mediador. Engendrado, no transferido. Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 20. Y pensando él, hablando de José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, la palabra griega es genao, del Espíritu Santo es. La palabra griega genao implica el inicio de una existencia. Qué tremendo que es la palabra de Dios. No es una transformación o un traslado desde otro lugar. Es el inicio, dice la palabra genao, engendrado, como ya lo hemos visto en otros pasajes de la Escritura. Punto número 3. Conocido desde antes, pero no preexistente. Parte A, el conocimiento anticipado de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros,
Dios conocía a Jesús como parte de su plan eterno, pero ese conocimiento no implica existencia previa. Punto B. La lógica del plan divino. El hecho de que Dios supiera que Jesús nacería no significa que Jesús ya existía. De igual manera, Dios conoce el día de tu muerte, pero eso no ha sucedido aún. ¿Se entiende? Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, nosotros, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Así como Dios te conocía antes de que tú nacieras, Dios conocía a su Hijo. Punto 4. Jesús, modelo de la nueva humanidad. Jesús no fue Dios disfrazado de hombre. Él no era Dios actuando como humano, sino un humano viviendo con total dependencia de Dios. Vean la maravillosa diferencia. Punto B. Jesús nos muestra cómo puede vivir un hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No dice que él era Dios, dice que Dios estaba con él. El poder que obró en Jesús es el mismo, pero el mismo que obra en nosotros hoy. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. En el capítulo 14 leemos el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué maravilloso que es dejar que la palabra de Dios nos hable. Nosotros subir al nivel de la palabra, y no que la palabra baje al nivel humano. Con qué exactitud y precisión Dios nos va mostrando en su palabra la verdadera cara de su Hijo Jesucristo. Hechos, por favor, capítulo 3, comenzando a leer en el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Otra explicación maravillosa de cómo Jesucristo, el mismo poder que Jesucristo tenía, nosotros lo tenemos hoy. No lo manifestamos porque no creemos lo suficiente. Eso es todo. La única diferencia entre Juan y Pedro, que sanaron a un cojo de nacimiento, es porque ellos creían más que lo que nosotros creemos hoy. Porque tanto Pedro y Juan tienen el mismo espíritu que tenemos vos, yo y todos los de esta generación. Dios no hace acepción de personas, Él solo hace acepción de condiciones. Nosotros cumplimos la condición la misma que cumplieron ellos. Por lo tanto, tenemos el mismo espíritu dentro nuestro. Punto C, por favor. Jesús es nuestro hermano mayor, no un ser de otra especie. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos. En el capítulo 2 leemos el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de decir que nosotros somos sus hermanos, porque Él es de nuestra misma naturaleza. Él nació de mujer. La única diferencia entre Jesucristo y nosotros
es que la parte que le correspondía al hombre la puso Dios. ¿Se acuerdan la revelación a María del ángel? Dios puso el 50% y María puso el otro 50% para crear y engendrar ese ser humano que se llamó Jesús. Luego, por la libre voluntad de ese hombre maravilloso, Él no pecó. Él entregó su vida para hacernos salvos a nosotros. Y por esa obra de amor, Dios lo llenó de honra y gloria y lo sentó a su diestra en las alturas. Punto número 5. Nuestra identidad en Él. Punto A. Jesús es el primero de una nueva creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús es la cabeza de una nueva humanidad. Punto B. Nuestra relación con Dios es la misma que la que Dios tuvo con Jesús. Juan, por favor, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto implica que la adopción que recibimos es tan real como la filiación de Jesús. Punto C, por favor. Cristo en nosotros. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No solo imitamos a Jesús, vivimos en unión con Él. Esa unión espiritual es indestructible, porque nosotros tenemos la simiente de Dios dentro nuestro. Conclusión, por favor. Vamos a imaginar un espejo perfecto tallado por el propio Creador que reflejaba con claridad lo que debía ser el ser humano. Con el tiempo, ese espejo se rompió en millones de fragmentos. La humanidad, mirando esos trozos distorsionados, perdió su imagen verdadera. Pero un día Dios volvió a forjar el espejo perfecto. Lo llamó Jesús. No era un ángel ni una ilusión divina. Era un hombre como tú, pero sin las grietas del pecado. Cuando miras a Jesús, no solo ves a tu Salvador, ves tu reflejo restaurado. Él representa lo que tú estás llamado a ser. No te conformes con una humanidad rota. Mira a Jesús y descubre quién eres realmente. No pienses que Jesús es un caso único e inalcanzable. Él es el primero de muchos hermanos y tú estás llamado a ser como Él. Acompáñenme, por favor, a Efesios. En el capítulo 4 leemos el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios bendiga tu corazón y abra tu entendimiento para que te descubras en el nuevo ser que Dios ha creado en ti. Mis hermanos, para terminar, acompáñenme por favor a Colosenses en el capítulo 3 y comenzando a leer en el versículo 10, dice así esta maravillosa palabra de Dios: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por último, chicos, nuestro caminar y nuestro verdadero andar. Efesios, capítulo 4 y comenzando a leer en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre o de la nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.